Caídas muertas de Samsadi capítulo 1. Caos en el ático y en la ciudad. Ababa, nota del autor, Ababa esto ya no es una solución de prueba. Y la portada es de un artista de DeviantArt, K1 RAR 1N Ababa, punto de vista de Mabel, Babab repetidos disparos resonaron en sus oídos, mientras se escondía detrás de su hermano. Normalmente se sentiría segura detrás de su hermano, si no fuera él quien disparara el arma. En realidad, no era Dipper disparando el arma de lo que tenía miedo, no, era a lo que él estaba disparando. Antiguos amigos, incluso antiguos familiares. Algo había sucedido durante la noche mientras dormían en sus camas en el ático de Mr. Isaac. Algo que solo esperarías ver en las películas, o leer en los libros, estalló una infección. La gente se había convertido en, no muertos, zombies, cadáveres reanimados, infectados, no importaba cómo los llamaras. Acudían a la llamada de cualquier cosa. Ese era el problema, sin importar el sonido, venían, y llegaban con hambre. A ella siempre le disgustó que su tío abuelo, el ex tío abuelo, Stan, hubiera guardado armas y municiones en la casa. Ni siquiera bajo llave. Sin embargo, dada la situación en la que ella y Dipper se encontraban actualmente, se sintió aliviada de que él no la hubiera escuchado y los encerrara. De hecho, si lo hubiera hecho, estaba segura de que ella y Dipper habrían terminado como todos los demás que habían conocido hasta ahora. Antiguos amigos, o caras amigas que conocían, ya no eran amigos, ya no eran amigos. Algunas de estas personas las conocía desde hacía años. Visitando Gravity Falls durante los veranos. Ella y Dipper ahora tenían 16 años, lo que significa que algunas de estas personas se conocen desde hace 4 años. Una de las pistolas fue puesta en sus manos, mientras más disparos se disparaban. Mabel no podía hacer daño a esta gente, no, Dipper entendía eso de ella. Sin embargo, esperaba que ella le ayudara a recargar las armas. ¿Puedo hacer eso?, pensó mientras sacaba un cargador vacío de la pistola y ponía otro, luego presionaba el arma recargada en la mano libre de Dipper. Luego puso bala tras bala en el cargador vacío para la siguiente recarga. Le había costado un par de veces dominar los movimientos, el primer par de veces casi había terminado mal para ellos, pero apenas lo lograron. Todo esto saliendo de The Mystery Zack, estaban solo en MNST cuando finalmente cesaron los disparos. Cuando Mabel recargó las armas una vez más, los disparos no volvieron a comenzar cuando le devolvió el arma a su hermano. Vamos Mabel, trata de no mirar atrás, Dipper dijo con voz monótona. No podía ser fácil para Dipper, ella le había dejado la única línea de defensa, porque ella no podía usar una de esas cosas, ni él. Antes de esta mañana, es increíble lo bien que aprendes cuando es aprender o morir. O está bien. No miró atrás, no podía mirar atrás, no quería saber si alguno de sus amigos estaba detrás de ella. Mientras continuaban caminando, ella pensó en cómo había comenzado la mañana. Ababa, esta mañana, punto de vista de Mabel, Babab Mabel se despertó como lo hacía normalmente. Llena de energía. No. Estaba segura de dónde venía, pero estaba contenta de que estuviera allí. Dipper durmiendo plácidamente en su cama al otro lado de la habitación. Como la mayoría de las mañanas, decidió que se daría una ducha antes de despertar a Dipper, de esa manera no había discusión sobre quién iría al baño primero. Era trampa, pero como dicen, si duermes, pierdes. De camino al baño al otro lado del pasillo, escuchó lo que sonaba como gemidos y gruñidos en el piso de abajo. No es inusual, pensó para sí misma, sabiendo que Grunkle Stan no siempre se despertaba en el mejor de los estados de ánimo. Se encogió de hombros al ir al baño. Se duchó, se vistió. Luego fue a despertar a su hermano, siempre uno de los mejores momentos de sus mañanas. Comillas Dippy. Hora de levantarse, Sleepyhead gritó. Mabel, haciendo que su hermano se sentara mirando a su alrededor en estado de shock por un momento, antes de enfocarse en ella. Comillas Mabel. ¿Cuántas veces te he dicho que no me despiertes así? Dipper se frotó los ojos y bajó los pies de la cama al suelo. 1048 veces. Ella respondió, aunque no estaba segura de si ese era el número correcto. Luego escuché pasos lentos subiendo las escaleras, fue extraño, porque nadie subía aquí por nada.
El tercer piso era para ella y Dipper, incluso instalaron el baño allí hace un par de veranos. Tal vez Stan necesitaba ayuda o algo así. Creo que Stan viene, hermano. Stan apareció a la vista mientras caminaba, sin entrar arrastrando los pies en la habitación. Parecía tan enfermo que ni siquiera debería haberse levantado de la cama. Parecía que tenía sangre en las manos y la cara. Miró a Dipper, luego a ella. Gruñó, luego se dirigió hacia ella. Al principio ella pensó que era una especie de broma, hasta que él comenzó a intentar morderla, como morderla de verdad. Comillas Dipper. Está tratando de morderme. Ayuda. La última palabra salió como un gemido, porque no pudo evitar que él la mordiera por mucho más tiempo, y comenzó a sollozar. Sabía que esto iba a doler. Un ruido sordo, no pudo decir lo que pasó, solo que Dipper la tomó del brazo y la estaba tirando escaleras abajo. Lo primero que notaron fueron las partes del cuerpo, pero no podía decir a quién pertenecían, ni siquiera estaba segura de querer saber a quién pertenecían. Dipper entró en la oficina de Stan y cerró la puerta. Detrás de él. Tomó las 2 pistolas del escritorio, buscó en los cajones, el armario y otros lugares. Cuando terminó con 3 pistolas, un rifle, que ella estaba segura de que ninguno de los dos podía disparar, un par de machetes para cuando hacían recorridos por el bosque, 5 cajas de municiones. Y otras cosas a las que no estaba prestando atención, porque su gruncle Stan acababa de intentar comérsela. Dipper le entregó una bolsa de lona y metió todo en ella, excepto el rifle que se colgó del hombro, y lo sostuvo una de las pistolas. Dipper abrió la puerta y le indicó que la siguiera, y ella lo hizo, hasta que vio a Stan doblar la esquina. Stan. Detente, no me hagas hacer esto. Dipper suplicó. Pero Mabel pudo verlo ahora, ella y Dipper habían visto suficientes películas de terror para saber que, ese ya no era Stan. Un tiro disparado, y otra vez, y otra vez. El último dio en el blanco y Stan cayó. Dipper agarró las llaves del auto de Stan y la llevó a la cocina. Vamos. Ayúdame a empacar algo de esto. Se dio cuenta de la otra bolsa de lona que ahora tenía, y estaba metiendo comida enlatada y carnes en ella. Stan siempre se había preparado para algún apocalipsis, supongo que no esperaba terminar del otro lado. Entonces llenaron ambas bolsas de lona, una con alimentos enlatados y utensilios. Y el otro, linternas, velas, cerillas, cualquier cosa que pueda ser útil. Luego, juntos, fueron al cobertizo y encontraron el equipo de campamento, y lo cargaron en el auto de Stan. Una vez dentro intentó encenderlo, nada. Comillas maldición golpeó con las manos el volante del automóvil, lo que provocó que sonara la bocina. Ambos salieron. Está bien. Iremos a la ciudad, y tomaremos un camión de ese lote de autos usados, sí, luego volveremos aquí por las cosas, y luego nos abasteceremos en el tiendas en la ciudad antes de que salgamos de aquí. No necesitaba preguntar a dónde iban, no estaba segura. Pero Dipper, él, era un loco de la conspiración, así que tenía que confiar en él, aquí era donde sobresalía, en lo extraño y raro. El cuerno, parecía haber convocado a otros como Stan, y comenzaron los disparos. A Baba, presente, punto de vista de Mabel, Baba Bella y Dipper se dirigieron hacia Main St, y ahora no estaban lejos del lote de autos usados. Un par de veces Dipper había mencionado que prefería no tomar uno de estos autos, ya que el lote era propiedad del padre de Gideon Gleeful, posiblemente tan estafador como su gruncle Stan, lo era. Realmente no confiaba en que duraran mucho, pero al no tener otra opción, continuaron su camino. Llegaron a la esquina de Main St y miraron hacia el camino vacío que tenían delante. Gravity Falls siempre tenía poco o ningún tráfico y siempre estaba vacío a esta hora de la mañana. Pero Mabel no pudo evitar mirar hacia afuera y recordar más lo que estaba sucediendo. El restaurante en forma de tronco, Greasy's Diner, apareció a la vista. Hubo movimiento en las ventanas, ni ella ni Dipper miraron lo suficiente para saber si eran personas escondidas, o si eran estas, personas infectadas. Pudieron ver el lote de autos usados más adelante y corrieron hacia él. Dipper fue directo a la puerta del edificio y la encontró cerrada.
Comillas y ahora Dip, preguntó Mabel mirando hacia la puerta, mientras Dipper usaba el mango de la pistola para romper la puerta de vidrio. Comillas, ¿qué diablos, Dip? Ya no importa, Maves, dijo entrando por la puerta de cristal rota. Mabel lo siguió, su brazo atrapó un trozo de vidrio, cortándolo levemente. ¡Ay! Se subió. La manga de la camisa, no era un corte tan grande, pero dolía. Lo arreglaremos cuando encontremos las llaves y regresemos a la choza. La voz de Dipper llegó desde el otro lado de la habitación. No era que a él no le importara que la cortaran, ella lo sabía. Dipper estaba en modo de vuelo o lucha y tenía la intención de huir tan rápido como pudiera. Comillas, los encontré con las llaves en la mano, salieron del edificio, esta vez con cuidado. Mabel gritó asustada cuando los disparos de la pistola de Dipper sonaron en el aire. Romper el vidrio debe haberlos atraído. Mabel recogió las llaves y pulsó los botones. Una de las luces de la camioneta se encendió y apagó. Y ahí fue donde ella también corrió. Dipper hizo lo mismo. Una vez dentro, cerraron y bloquearon las puertas de la camioneta y Mabel encendió el motor. No era ninguno de sus planes que ella condujera. Pero por el momento no tenían muchas opciones, pensó mientras ponía la bolsa de lona que llevaba en el regazo de Dipper para que la recargara, o tomaba otra pistola. Comenzaron con 5 cajas de munición, pero Dipper no tenía tan buena puntería y 5 cajas rápidamente se convirtieron en 3. Comillas, conduce, Mabel, Dipper gritó, más fácil decirlo que hacerlo, pensó mientras ponía el vehículo en marcha y pisaba el acelerador. Mabel solo había conducido un puñado de veces, en un auto más pequeño, y no muy bien. Trató de salir por la puerta, lo que resultó en la pérdida del espejo del pasajero. Está bien, a la cabaña, Mabel, puedes hacerlo, solo un poco más lento. O está bien. Saber que Dipper creía que podía hacerlo la hizo sentir un poco mejor, pensó mientras continuaba hacia la cabaña y estuvo allí en poco tiempo. Se detuvo junto al auto de Stan que tenía todos sus suministros. Sin pensar en los cuerpos sobre los que tuvo que conducir para llegar allí. Parecía claro. Iba a abrir la puerta, cuando Dipper la detuvo y le puso una de las pistolas en la mano. No. Dip, yo no, Mabel, solo llévala. Me sentiría mejor. Espero que no tengas que usarla. Solo quiero que la tengas si la necesitas. Luego salió de su lado y transfirió todo a la camioneta. Ahora, podemos volver a la cabaña, y conseguir ropa y esas cosas. Habían terminado de empacar, luego de que Dipper y ella revisaran cada centímetro de la choza para asegurarse de que no hubiera nada escondido adentro. Dipper logró encontrar otra caja y media de munición y otra pistola. El único problema fue que se tomó un tipo diferente de bala. Pero estaba cargado. Dipper dijo que eran 10 tiros más de todos modos. Dipper tomó todo el dinero de la caja registradora y las tarjetas de crédito de la billetera de Stan. Ella había argumentado que no serviría de mucho. Dipper mencionó que las máquinas de comida y bebida seguirían funcionando y que las bombas de gasolina usarían las tarjetas. Sería más seguro que entrar a una tienda. Eso tenía sentido. Estaba contenta de tener a Dipper, porque él mencionó que le llevara suéteres y frazadas. Había olvidado que estaba cerca del final del verano y las noches comenzaban a ser frías. Más comida esta vez. Cuando pusieron todo en la parte trasera de la camioneta todavía había tanto espacio. ¿Cuánto tiempo les duraría? Dipper se sentó en el asiento del conductor y se sentó allí por un rato, pensando que deseaba saber lo que estaba pasando por su cabeza. Dipper lo puso en marcha, dio la vuelta al vehículo y regresó a la carretera principal. Dipper giró a la derecha, pero la derecha conduce de regreso a la ciudad y la izquierda conduce fuera de la ciudad. Vamos a conseguir más gasolina. Deténgase en la tienda de comestibles y compre algunas latas de gasolina por si acaso. Más comida y agua. Trate de averiguar si esto es una cosa rara de Gravity Falls, o si podemos conseguir un abrazar a mamá y papá. Mamá y papá, ni siquiera lo había pensado. ¿Tendrían que hacerles lo que Dipper tuvo que hacerle a Stan? ¿Podría incluso hacer eso? Mabel sabía que si eso significaba mantenerlos a él y a ella a salvo, él haría lo que tenía que hacer y lloraría más tarde. La tienda de comestibles estaba vacía, supuso que se debía a todo lo que sucedió antes de que abriera.
Dipper tomó un botiquín de primeros auxilios para limpiar su herida y vendarla. Luego empaquetó los suministros médicos que pudo encontrar en una caja con todo lo demás. Sin embargo, solo encontraron 2 latas de gasolina, más comida enlatada y bebidas. Dado que esta tienda era una de las únicas en este pequeño pueblo, afortunadamente atendía a los cazadores. Y Dipper pudo encontrar 3 cajas más de munición para las pistolas de mano. Y tomando un par de las escopetas, todas las cajas de cartuchos que habían cargado en la camioneta. Luego, lo más confuso fueron las cadenas y los candados que tomó. Y los arrojó al asiento trasero. Por suerte la gasolinera estaba en el mismo estado. Vacía. Dipper dijo que realmente no quería disparar un arma tan cerca de las bombas de gasolina. Ahora que lo pensaba, tampoco estaba emocionada con la idea. Llenó las latas de gasolina, luego llenó la camioneta todo lo que cabía en el tanque. Después de la tienda de comestibles y la gasolinera, la única parte de la camioneta que no estaba llena era la primera fila de atrás y sus asientos. Usó el teléfono del interior para tratar de llamar a sus padres, mientras Dipper vaciaba los registros. No hubo respuesta, así que probó con algunos de sus amigos, lo mismo. Luego probé con el 911, otra vez sin respuesta. Sin respuesta, Dip, murmuró ella, mientras no prestaba atención. Dipper había calentado en el microondas algunos de los sándwiches del desayuno y le entregó 2 de ellos. Todo estará bien. Estoy seguro de que mamá y papá están bien. Ahora come, tenemos que comer algo que no desayunamos. Comieron en silencio desde el interior de la tienda, mirando por la ventana. Esa era una de las mejores cosas de un pueblo pequeño, no mucha gente, por lo que habría menos infectados, y habría menos gente para infectar. Regresaron a la camioneta, Mabel cargada con dulces, principalmente comida reconfortante. Está bien, salgamos de aquí. De acuerdo, Mabel estuvo de acuerdo mientras regresaban a la camioneta y pasaron de Duskadon, la tienda de conveniencia abandonada. Y comenzó fuera de la ciudad. Mabel no estaba prestando atención, estaba tratando de concentrarse en comer los gummy koalas. Cuando Dipper golpeó los frenos, casi se atragantó con uno. El túnel a través de la montaña, la única salida de Gravity Falls, por carretera estaba bloqueado. Parecía que no eran los únicos que intentaban salir de la ciudad, algunos autos parecían haberse estrellado contra la abertura del túnel. Dipper maldijo de nuevo y se quedó allí sentado. ¿Qué pasaría ahora? ¿Estaban bloqueados de qué? Si el resto del mundo fuera así, entonces... Comillas ahora que Dipper murmuró, luego giró el auto. Mabel escuchó el gruñido antes de verlo. Cerca de 100 de ellos se dirigían hacia el sur. Dipper conduce de regreso a la ciudad. Comillas, ¿dónde está el lugar más seguro? ¿Dónde está el más seguro? Dusk to Dawn, comillas, porque allí, comillas, está cercado. High fences. Simplemente atravesamos las puertas y luego lo cerramos detrás de nosotros. Dipper dijo girando hacia la tienda de conveniencia cercada. No muy lejos de la puerta, agarró las cadenas y los candados y cerró la valla con una cadena, uniendo las cadenas. Caminó con él alrededor de la cerca, para asegurarse de que no había otra forma de entrar. Satisfecho, él la miró. Allí. Estaremos a salvo aquí, hasta que descubramos a dónde ir desde aquí. Dipper movió la camioneta, por lo que la parte trasera quedó ubicada justo enfrente de la puerta. Luego lo ayudó a subir al techo y esperó a que él viniera y abriera la puerta, como lo había hecho todos esos años atrás. Cuando se encendieron las luces, suspiró aliviada, y fue a sacar las cosas de la camioneta que necesitarían para los próximos 2 días, o el tiempo que tardara en idear un plan. Luego escuchó un disparo y luego un grito. Dipper, maldita sea. Soy yo, gritó una voz femenina. Uno que Mabel reconoció, aunque no lo había escuchado en un par de años. Tenía razón cuando Dipper salió de la tienda, el familiar pelirrojo caminando detrás de él. Comillas, Wendy. Cuando llegaste a la ciudad, Mabel abrazó al adolescente mayor, simplemente feliz de que alguien más estuviera vivo. Desgraciadamente para mí, llegué aquí hace 2 días. Cuando todo se volvió loco, fui a irme anoche, pero no pude pasar esos autos, así que corrí hacia el único lugar que se me ocurrió, de eso nadie iría. Miró a Dipper, y funcionó muy bien también,
hasta que alguien trató de volarme la cabeza. No deberías haber saltado sobre mí, murmuró, sus mejillas poniéndose rojas. Todavía debe haber estado enamorado de ella, o verla de nuevo podría haber revivido viejos recuerdos. No deberías haber saltado del techo. Ella juguetonamente empujó a Dipper. Hablando de disparar. No tendrías un arma extra, ¿verdad? Por si acaso. Dipper tomó la bolsa de lona con las armas y la comida enlatada, mientras que ella y Wendy tomaron el equipo de campamento, las mantas y la ropa. Usaron los sacos de dormir y las mantas para hacer camas. Mientras Dipper usaba el contador, para catalogar las armas. Ella y Wendy se quedaron allí mirándolo. Mientras le entregaba a Wendy una pistola. Tenemos alrededor de 6 cajas y media de munición de 9 milímetros. Son alrededor de 325 rondas para las pistolas, excepto esta. Dejó el otro sobre el mostrador. Ese tiene 10 tiros. Colocó las escopetas y el rifle en el mostrador, junto con 10 cajas de cartuchos de escopeta. 25 por caja, así que, 250 cartuchos de escopeta, y el rifle admite balas de 9 milímetros. Entonces, ¿qué lleva esa pistola? Mabel señaló el que tenía 10 tiros. Balas .357. No pude encontrar ninguna de las balas en ninguna parte. Pero aún quedan 10 disparos. Dipper murmuró y luego pasó a colocar los machetes sobre la mesa. Y estos, que no sé si ayudarán, normalmente no vienen solos, así que es como un último recurso. Dipper cerró la camioneta, luego usó otra cadena y un candado para cerrar las puertas delanteras. Pensó que podría ser por si acaso, así que no preguntó. Y el día pasó gradualmente. Dipper había cargado todas las armas, luego encendió los seguros y luego le mostró cómo encender y apagar los seguros. Wendy ya lo sabía, tal vez porque su papá cazaba. Esperaba que Wendy fuera mejor tiradora que Dipper, o perderían munición el doble de rápido. Cuando llegó la noche, Wendy sugirió que apagaran las luces exteriores y Dipper simplemente dijo que prefería verlos llegar. Wendy y Mabel estuvieron de acuerdo en que preferirían verlos, que llegar a las puertas de vidrio desapercibidos, porque para entonces, podría ser demasiado tarde. Dipper se quedaba despierto mientras dormían, y la despertaba cuando estaba demasiado cansado, luego se suponía que ella debía despertar a Wendy. Mabel se acostó en la cama improvisada, y se sintió como si le tomara una eternidad quedarse dormida, pero el sueño finalmente llegó. Baba, punto de vista de Dipper, Babab. Dipper observó a Mabel y a su antiguo amor platónico Wendy quedarse dormidos. Se preparó otro sándwich con la carne enlatada y agarró una de las bolsas de papas fritas que Mabel había comprado en la tienda de comestibles, luego movió uno de los refrigeradores para que pudiera ver la puerta y se quedó allí, mirando la noche. Su arma sentada a su lado. Él no dispararía a través de la puerta, eso proporcionaría un poco más de protección si algo lograba cruzar la cerca, pero se sentía mejor solo al tenerlo al alcance de la mano. Llegó y pasó el momento de despertar a Mabel. Miró a su hermana. No podría despertarla, ella no sería capaz de hacer guardia. Mabel simplemente no tenía en ella en este momento usar un arma, estaba teniendo problemas para ver estas cosas como personas. No podía culparla, todavía los veía como las personas que conocía, pero no tenía elección. Hizo lo que había que hacer para proteger a Mabel y a él mismo. Había matado a Stan, ni siquiera sabía si había algún tipo de cura. No lloraría, hizo lo que tenía que hacer. Cuando llegó la mañana, por supuesto, Mabel y Wendy estaban molestas porque no las despertó. Les dijo que quería dejarlos descansar más tiempo, que ambos necesitaban descansar. Por supuesto, Mabel se recuperó con el hecho de que él había hecho la mayor parte del trabajo ayer. Era bastante cierto, pero aún así, no quería despertarlos, parecían demasiado pacíficos. Al menos duerme un poco ahora, por favor. Dip y Mabel suplicó, había planeado descansar de todos modos, aunque más tarde. Sin embargo, la idea de dormir era muy atractiva para él. Está bien, pero solo por un tiempo, dijo mientras se acostaba sobre las mantas en las que había dormido Mabel. Consideró llevar la camioneta a una de las tiendas para agarrar colchones y planeaban estar aquí un rato, porque las mantas apenas amortiguaban el duro piso.
A pesar de que había salido el sol y el suelo duro que podía sentir debajo de él, el sueño no tardó en apoderarse de él. Los peajes de ayer lo habían alcanzado hace mucho tiempo y ya no se defendía. Avava cuando despertó miró el reloj de la pared, ni siquiera era mediodía todavía. Se sentía como si hubiera dormido horas y horas, pero solo había estado dormido unas 4 horas. No importaba, se sentía renovado. Bostezó sentándose. Mabel y Wendy estaban comiendo y hablando de algo. Escuchó estática, como una radio entre estaciones. Se puso de pie y se acercó. Comillas, ¿ya estás despierto? Wendy lo miró. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Volvió a bostezar, mientras se preparaba algo de comer, lo que fuera en una lata que habían abierto. Olía bien, por lo que realmente no podía quejarse. Con los congeladores aquí, y los refrigeradores, tal vez podrían transportar algunas carnes, eventualmente todo se estropearía, congelarlas podría ayudarlos a guardar cualquier comida enlatada que tuvieran hasta que realmente la necesitaran. Comillas, aparte de que la mayor parte del planeta se está volviendo loco, nada más. Wendy explicó que hicieron funcionar la radio por un tiempo, escuchando un informe que se estaba haciendo sobre esta infección como una pandemia nacional, para varios países. Pero el mensaje de la persona se había detenido y aún no había continuado. Eso explicaba la estática. Y, estábamos hablando de salir a comprarle algo de ropa a Wendy. Ninguna de las mías le quedará bien. Dipper miró a Wendy, mientras él y Mabel habían crecido, todavía eran bajos para los estándares normales, así que no era de extrañar, la ropa de Mabel no le quedaba bien, también podían conseguir colchones, pero no con la camioneta. Tal vez podrían tomar un camión del estacionamiento de autos. Ayudaría a traer más cosas aquí si planeaban quedarse aquí más tiempo. Y tal como iban las cosas, este parecía el lugar más seguro en Gravity Falls. Está bien, pero necesitaremos un camión, podemos volver al lote de autos usados, eso decidió. Los tres trabajaron juntos para sacar todo de la camioneta, para llevar más cosas de regreso y tomando sus armas con ellos. Antes de irse, Dipper cerró con candado las puertas, cerrando la tienda. Ahora estarían seguros de que ninguno de los infectados estaría dentro. Era más fácil conseguir un camión, no tenían que romper ninguna ventana. Wendy no tardó mucho en reunir lo que necesitaba, recogieron algunos colchones de Mr. Isaac, era el único lugar con ellos, del que estaban casi 100% seguros de que era seguro. Luego, una vez más fueron a la tienda de comestibles, luego a la gasolinera, para rematar el sub y llenar completamente el camión. Pero no pasó mucho tiempo antes de que los sonidos familiares de los infectados llamaran su atención. En lugar de pelear, se subieron a los vehículos y regresaron a su base. Unos pocos infectados los siguieron y estaban empujando contra la valla, tal vez buscando una forma de entrar. Dipper decidió no desperdiciar munición en algo que no podía atraparlos. Todo parecía tranquilo mientras descargaban todo lo que habían reunido en su base. Dipper todavía estaba cansado y todavía se sentía culpable por lo que había hecho, y el hecho de que Mabel no pudiera comunicarse con sus padres en el celular de Wendy estaba empezando a carcomerlo. La comida duraría tanto tiempo antes de que se acabara, y sin empresas trabajando, no se produciría más. Y mientras este lugar era seguro, no podían cultivar comida aquí, ni criar animales. Comillas, ¿estás bien? Dipper preguntó Wendy, y realmente era la primera vez que le decía algo solo a él, desde que había intentado dispararle. Menos mal que no era buen tirador, ya había matado bastante, hubiera sido peor si hubiera matado a alguien que no estuviera infectado. Yo maté a Stan, su voz se quebró un poco, no podía derrumbarse ahora. No cuando su hermana todavía lo necesitaba. No cuando su supervivencia dependía de él, porque Mabel no podía dispararle a nada. Y muchos otros, casi te tiro. PFFT, estabas muy equivocado. Ella sonrió un poco, pero apenas rompió la depresión que se estaba apoderando de él. Y no tuviste otra opción. Mabel me contó sobre Stan. Dipper, la salvaste. La mayoría de la gente hubiera corrido cuando vieron eso. Te quedaste por tu hermana. Ella tiene suerte de tenerte. De ahora en adelante, vamos a tener que hacer cosas que tal vez no nos gusten.
El bien y el mal, legalmente ya no están bien y el mal. Es sobrevivir o morir. Dipper. Sobrevivir o morir. Sobrevivir o morir. Esas palabras se quedarían con él para siempre. Porque eso era lo que había que hacer, sobrevivirían o morirían. Este lugar solo sería una base hasta que encontrara otro lugar al que ir. En algún lugar con tierra que pudieran cultivar, y protegida. Solo deseaba poder pensar en un lugar cerca de aquí. Pero eso tendría que esperar a otro día. Caídas muertas de Samsadi capítulo 2. 2 Dusk-Tildon, salió mal, nota del autor, bueno, acabo de ver el nuevo Gravity Falls, después de escribir el papel de Mabel y parte del papel de Dipper. Honestamente, estoy un poco sorprendido de que Gravity Falls haya tomado la ruta zombie. Después del primer episodio, cuando tuvieron la oportunidad de un zombie, nunca volvieron a hacerlo. Simplemente supuse que se habían dado cuenta de que lo de los zombies había terminado. Me alegro de haber elegido un zombie AU para esto, y no un purge AU. Punto de vista de Mabel, la cantidad de infectados había aumentado en los últimos días. Mabel pensó que tenían suerte de que Dipper tuviera la previsión de reunir suministros cuando pudieran. Si no lo hubiera hecho, habrían tenido comida chatarra vieja y rancia para satisfacer su hambre, en lugar de comida real. Dipper había estado actuando de manera cada vez más extraña cada día que pasaba. Normalmente, en las películas de zombies, el protagonista masculino sería fuerte, inteligente y, por supuesto, tendría algún tipo de entrenamiento militar o policial. Además, por lo general ya sabían cómo usar un arma. Dipper era inteligente, pero fuerte, no lo era, a menos que contaras la fuerza de voluntad, y mentalmente. Mabel contó esas cosas, pero no estaba segura de que eso fuera suficiente. No es que no se sintiera segura con Dipper, temía por él, cada día que pasaba lo veía menos y menos, ya que él permanecía despierto durante las noches, simplemente mirando por las puertas, mientras más y más cosas rodeaban la puerta, gruñendo y empujando en su única forma de protección. Mabel se preguntó cuánto tiempo durarían las viejas cercas, si aparecían aún más. Mabel miró a Dipper, que dormía plácidamente en el colchón que usaba por las noches. Ahora bien, esta fue la única vez que lo vio en paz. Casi no hablaba con nadie, excepto cuando alguien le hacía una pregunta, generalmente ella. Wendy lo había intentado, pero parecía que se dio cuenta de que algo andaba mal mucho antes que Mabel. Comillas oye, Wendy. Mabel miró al adolescente mayor, que todavía estaba de pie sobre ella, recostado contra el mostrador leyendo una revista, que debía tener más de 10 años. Después de 4 años, ella y Dipper apenas habían alcanzado los 5 pies y 5 pulgadas y todavía estaban considerablemente más pequeño que la mayoría. Sí, Wendy se apartó de la revista. Comillas, ¿sabes lo que le pasa a Dipper? La adolescente mayor sacudió la cabeza para mirar a Dipper. Obviamente pensó que Mabel se refería ahora. No, quiero decir que ha estado actuando raro. Mabel movió sus pies un poco. Quiero decir, más raro que alguien en un... Bueno, no estoy seguro de cómo se supone que debes actuar en una situación como esta. Por lo que he podido sacar de él en la noche. Él es el único que realmente nos ha matado a estas cosas. Mabel asintió, había asumido que Wendy había matado a algunos para llegar aquí, tal vez tuvo la suerte de llegar aquí, antes de que las cosas se pusieran realmente mal. Entonces, no estoy seguro de por lo que está pasando, pero no puedo imaginar que matar amigos y familiares, incluso si son estas cosas, podría ser fácil. Pero no puedo, lo sé. Dipper lo sabe. No es tu culpa, Mabel. No te gusta la violencia, mucho menos matar. Sabes que tenemos que hacerlo, pero aún así no puedes, ¿verdad? Wendy se sentó en el suelo con la espalda apoyada en el mostrador. Mabel hizo lo mismo. No, pero si tuviera que hacerlo, no lo sé. Mabel miró al suelo, fue difícil para ella. Sabía que tenía que hacerlo, pero al mismo tiempo, sentía que estaba mal. Sabía que estas personas no eran las mismas personas que conocía, pero era difícil darse cuenta de eso, cuando veía los rostros de amigos y personas que conocía. Comillas, y tú, no, solo volví para agarrar cosas. Era fácil olvidar, con todo lo que había pasado,
que la razón por la que no había visto a Wendy en mucho tiempo era porque su familia se había mudado unos años antes. Así que, no tenía que hacerlo. Ni siquiera sé si mi familia está bien o no. Tampoco pudimos comunicarnos con nuestra mamá y papá. Mabel suspiró y miró hacia abajo. No lo había olvidado, no realmente. Pero había estado demasiado preocupada por todo lo demás que sucedía, no había pensado en ella y en la madre y el padre de Dipper en un par de días. Estaba tan acostumbrada a simplemente saber que estaban bien. Después de algunas horas de hablar de ídolos, en realidad, Wendy habló la mayor parte del tiempo y Mabel simplemente se sentó allí, sin escuchar realmente, pero escuchando lo suficiente como para poder comentar. Cuando lo necesitaba. Cuando Wendy le pidió que la ayudara a mover algunos de los suministros en la trastienda, para despejar parte del piso para su base. No es que estorbara, sospechaba que Wendy solo estaba tratando de ayudar a mantenerlos ocupados para que no se preocuparan por lo que estaba pasando afuera. Una vez que la última caja había sido trasladada a la trastienda, Mabel supuso que solía ser una oficina para los dueños o el gerente de la tienda. Luego Mabel se sentó en el escritorio que estaba contra la pared, mientras que Wendy tomó la silla de la oficina. La conversación de la que Mabel apenas se había separado se reanudó, solo que esta vez Mabel hizo un intento de involucrarse más, no podía simplemente ignorarla para siempre, tal vez ayudaría a hablar sobre sus sentimientos y sobre otras cosas. Escucharon vidrios rompiéndose, momentos después disparos de armas, se detuvo solo un momento antes de reanudarse. Luego el disparo de carga de una de las escopetas. Cuando lograron salir de la habitación, había cadáveres por todas partes, y Dipper estaba en el suelo agarrándose el brazo, algunos de los infectados se acercaban a él. Mabel levantó el arma que le dieron y disparó, una y otra vez, incluso después de que los infectados cayeron, lo cual era más una habilidad de Wendy que la suya propia. Mabel siguió apretando el gatillo, el arma chasqueando una y otra vez. Mirando fijamente los cuerpos que yacían frente a ella. Era vagamente consciente de que Wendy le quitaba el arma de la mano. 22 balas en el arma que usó, pensó que no tardaría mucho en usar, pero sintió que le había tomado mucho tiempo vaciar el cargador. Cuando volvió en sí, Dipper estaba sentado en el asiento delantero de la camioneta con una especie de cabestrillo improvisado, mientras que Wendy cargaba cosas de la oficina a los vehículos. Se dio cuenta de que sostenía una caja llena de comida y se dirigía hacia la camioneta cuando Wendy la llamó. No tomó tanto tiempo como imaginaba limpiar sus suministros y pertenencias personales. Una vez que todo estuvo empacado, Wendy fue a ver a Dipper, tuvo que volver a colocarle el hombro en su lugar. Mabel ni siquiera recordaba qué hubiera sucedido. Parece que de alguna manera los infectados entraron. Cuando Dipper se despertó, hizo lo que pudo, pero cuando se quedó sin balas y no pudo recargar, fue por la escopeta. Lo cual terminó siendo demasiado para él. Intentaron averiguar a dónde deberían ir desde allí. Gravity Falls era un pueblo pequeño con casas y edificios antiguos. Sólido para vivir, pero la mayoría no recibiría una paliza de estos locos infectados por más de unos pocos días, si eso. Les tomó solo unos días atravesar la cerca. Oye por aquí, Dipper llamó, se giró para mirar desde donde Dipper llamaba, y la mirada en el rostro de Wendy decía que ella tampoco lo había notado moverse. A medida que se acercaban a Dipper, Mabel notó que sostenía parte de la cadena. Es la cadena, dijo, mientras Wendy solo se encogía de hombros, como preguntándose qué pasa con eso. No está roto. Ha sido cortado. Eso atrajo la atención de ella y de Wendy rápidamente, y cuando miró más de cerca, los vínculos se habían cortado. A menos que los infectados hubieran aprendido un nuevo truco, cosa que ella dudaba. Alguien cortó deliberadamente la cadena, permitiendo que los infectados entraran en el área cercada. Tal vez hay otros sobrevivientes, y trataron de entrar. Y corrieron cuando llegaron los infectados. Wendy reflexionó en voz alta. Comillas, pero no los habrían seguido los infectados cuando corrían, preguntó Mabel, y Dipper simplemente tiró de la cadena, diciendo que podría ser útil más adelante. No lo sé, los infectados actúan como zombies en las películas,
Pero no podemos estar seguros. Después de todo, las películas son solo películas. Caminó de regreso a la camioneta, la mano de su brazo bueno descansando sobre el arma a su lado. Mabel siguió a Wendy, mientras regresaban a la tienda para buscar algo más útil. Mientras Dipper vigilaba la puerta, punto de vista de Dipper, se destacó mirando la cadena y mirando la puerta al mismo tiempo. Alguien lo había cortado. Cortaron la cadena para tratar de encontrar un lugar seguro, para atraer a los infectados y luego escalar la cerca con la esperanza de atraparlos. En el fondo, le preocupaba que alguien hubiera cortado deliberadamente la cadena, para convertir a los supervivientes del interior en un bocadillo para los infectados. Eso lo preocupó. Podría matar a estos infectados fácilmente, pero sería capaz de quitarle la vida a otra persona. Si su vida, la de Mabel o la de Wendy dependieran de ello, sí, podría. Esperemos que no haya muchos más infectados. Gravity Falls era un pueblo pequeño después de todo, eso pensaba. En realidad nunca lo había visto todo. Realmente no se sabía cuántas personas vivían en o alrededor del área. La mayoría de los eventos sociales del pueblo habían estado más concurridos de lo que cabría esperar de un pueblo pequeño. Así que no estaba dispuesto a bajar la guardia de nuevo. El dolor en su hombro era un recordatorio palpitante de que había bajado la guardia. No. Descansaría hasta encontrar un lugar seguro para Mabel. Aunque todavía no se lo había dicho, en realidad estaba orgulloso de ella. Ella podría ser demasiado sensible para simplemente matar a los infectados, pero se las había arreglado para disparar cuando contaba. Si no hubiera sido por ella, lo habrían mordido. Entonces no habría podido protegerla, y eso nunca sucedería, siempre protegería a su hermana. Trataría de protegerla de esto tanto como pudiera. Entonces, ¿a dónde podemos ir? Dipper preguntó Mabel detrás de él. A pesar de que no habían pasado más de 20 minutos desde la última vez que hablaron, se sentía como si hubieran pasado días desde que habló con Mabel. Era cierto, aunque en cierto modo. Habían planeado, hablando de comida, lugares seguros, todo sobre supervivencia, incluso ahora se trataba de a dónde podían ir. En realidad, no había hablado con su hermana con normalidad en lo que parecía toda una vida, aunque solo habían sido unos pocos días. Caso no estoy seguro. Hay un par de lugares que podrían ser seguros, hasta que averigüemos a dónde iremos desde allí. Había pensado en la cabaña, pero no estaba seguro de que Mabel fuera capaz de soportar estar allí de nuevo. Solo había estado en la casa de Wendy, una casa antigua, una vez antes, y por lo que parece, durante el único día en que Wendy se escondió, alguien la había saqueado, o al menos lo había intentado. No le habían dicho a Mabel que los artículos que iban a robar en la casa estaban en un solo lugar, y parecía que había una gran lucha. Los infectados deben haber entrado detrás del saqueador. Al principio había pensado en la comisaría. Pero con sus paredes de ladrillo, celdas de hierro para protección. Sin mencionar las armas y municiones que estarían allí, sería el primer lugar que saquearían los saqueadores, incluso podrían quedarse allí, y ahora no podían confiar en que la gente simplemente no dispararía primero. No se quedarían mucho tiempo. Donde quiera que fueran, unos pocos días como máximo. Había un lugar que las chicas no aprobarían, pero estaba fuertemente vigilado. Si la memoria no le fallaba, había un RV chica en el lote de autos usados, podían tomarlo y estacionarlo. Hay un lugar, murmuró Dipper, lanzando la cadena dentro de la camioneta. Pero no estoy del todo seguro, ¿a ustedes les parece bien? Dipper, cualquier lugar. Es mejor que nada. Wendy se había reunido con ellos, y Mabel asintió con la cabeza. Está bien, pero dijeron que cualquier lugar era mejor, pronto lo descubrirá. El cementerio está rodeado por una valla alta de hierro forjado. Mabel y yo ni siquiera podíamos pasar entre los barrotes cuando éramos más pequeños. No parecían estar completamente de acuerdo con eso. Bueno, ir a un cementerio durante un ataque de zombies puede no ser lo más seguro. Explicó que las puertas se abrían hacia adentro, por lo que podían cerrar la puerta y estacionar uno de los vehículos frente a ella. No tendrían que depender de una cadena, que se podría cortar de nuevo.
Luego mencionó la casa rodante, y el edificio dentro del cementerio no era grande, pero tenía energía, por lo que podían conectar un cable de extensión al edificio. Y que el RV Chica tendría más espacio para almacenar suministros. Entiendo un poco tu punto, pero realmente el cementerio, eso es un poco extraño. Wendy dijo, pero no discutió en contra de su punto. Yo voy donde tú vas, Deep. Mabel murmuró, obviamente no muy emocionada con la idea, pero ella iría a donde él fuera. Esa lealtad significó mucho para él. Se las habían arreglado para conseguir el RV Chica sin incidentes y lograron llevar los 3 vehículos al cementerio. Esta vez Mabel no era la que tenía malas habilidades de conducción. Su hombro todavía le dolía demasiado como para poder usarlo para conducir. Tuvo suerte de que todo lo que había sacado fuera un buzón, pensó mientras entraba al cementerio. Como antes, tomó las otras 3 cadenas y candados, y cerró la puerta, antes de que Wendy hiciera retroceder el camión contra la puerta. Luego vino la tarea de trasladar la mayoría de los alimentos y suministros a la casa rodante que sería su hogar hasta que pudieran descubrir algo más. Dipper descargó el cable de alimentación y lo conectó al tomacorriente del pequeño edificio, y lo mismo con la línea de agua. Esto tendría que bastar por ahora, pensó mientras caminaba alrededor de la valla para asegurarse de que no había otra forma de entrar. Por suerte no era un gran cementerio. Tal vez medio acre. Luego deseó tener algunas cámaras para colocar alrededor del área por seguridad. En algún lugar de Gravity Falls había ese tipo de equipo. Miraría mañana, planeaba descargar todo y salir a buscar más provisiones. Lo que tenían les podía durar semanas, pero necesitaban mucho más que eso. El interior de la casa rodante era más grande de lo que pensaba que sería, pero de nuevo parecía más grande de lo normal. Mabel estaba ocupada cocinando en la estufa, algo que no tenían en la tienda de conveniencia, mientras Wendy ponía tanta carne en el congelador como podía. Otra cosa en la lista para traer mañana. Tendrían que pasar por la ferretería, tal vez allí habría generadores. En caso de que algo sucediera con las líneas eléctricas, nadie estaría allí para arreglarlas. Los armarios ahora estaban llenos de comida enlatada, por suerte había platos y cubiertos. Le hizo preguntarse si esto pertenecía a los Glefuls, y no solo a otro vehículo que estaba a la venta. Si alguna vez lograban salir de Gravity Falls, esta casa rodante sería realmente útil, y era bueno que Wendy supiera cómo conducirla. Estaba seguro de que Mabel no podría, ni siquiera estaba seguro de que él pudiera, bostezó. Había estado durmiendo mayormente durante el día y vigilando por la noche. Como se despertó repentinamente en medio de su ciclo de sueño y no había tenido la oportunidad de ponerse al día, se estaba cansando. Deberíamos ir a la cama, ya sabes, dijo Wendy mientras comían. Pero yo necesito, sin peros, interrumpió Wendy, y Mabel asintió con la cabeza. Nada está pasando por esa puerta con el camión allí. Podemos permitirnos dormir. Sí, Dipper. No has estado durmiendo mucho. Quería discutir, como dijo Mabel, pero no pudo. Estaba cansado y, por el momento, parecía que estaban a salvo. Después de que terminaron de cenar y limpiaron, Dipper estaba agradecido de que el pequeño calentador de agua del RV Chica funcionara. Suspiró felizmente mientras se metía bajo el agua tibia. Ninguno de ellos había podido ducharse desde que empezó todo esto. Ahora que lo pensaba, podrían haberse turnado en una de las casas, mientras 2 hacían guardia. No es así siempre. Vista posterior siendo 2020. Ya no importaba. Ahora tenían una ducha. Y dado que estaba conectado incluso cuando se fueron, todavía tenía tanques de agua, por lo que al menos llevaría suficiente agua para ellos hasta que lo llenaran nuevamente. Al salir de la ducha, pasó por el único dormitorio de la casa rodante. Miró con nostalgia la cama. Luego negó con la cabeza y decidió dejar que las chicas lo compartiesen. El sofá parecía más que cómodo. Observó a Wendy irse en dirección a la ducha y luego se dirigió al sofá. Parecía que Wendy y Mabel habían llegado a la misma conclusión con el arreglo para dormir. Mabel incluso le preguntó si quería traer uno de los colchones y ponerlo frente al sofá. Realmente no le importaba el sofá, era un lugar para dormir. Así que hermano,
Todavía estás enamorado de Wendy, deja que Mabel sea ella misma, sobre todo ella misma, incluso en este tipo de situación. Ahora que lo pensaba, no estaba seguro. Realmente ni siquiera había visto a Wendy en los últimos años desde que su familia se mudó de Gravity Falls. No sé, y eso era cierto, había pensado que había superado a la pelirroja. Pero incluso él no podía negar que había estado más que feliz cuando la encontraron. Sin embargo, no estaba seguro de si eso se debía a que ella era una sobreviviente y, por lo que sabían, la única otra persona no infectada en Gravity Falls. Tal vez, realmente no lo sé. Pensó que tendría problemas para dormir, mientras los otros dos dormían, pero tan pronto como se acostó en el sofá, se quedó dormido fácilmente. Sin dar vueltas y vueltas, ni siquiera un mal sueño. Estaban a salvo ahora, o al menos a salvo por el momento, y eso era todo lo que importaba. Los siguientes días pasaron sin muchos problemas. Un par de veces tuvieron que matar a algunos infectados mientras salían a buscar suministros, incluso lograron encontrar un remolque detrás de la caravana. No era tan grande como la casa rodante, pero tenía 2 dormitorios. Así que él y Mabel tendrían una habitación, y Wendy tendría el dormitorio de la casa rodante grande. Continuarían comiendo juntos, ya que la mayor parte de la caravana se utilizaría como almacenamiento adicional. Se encontraron más armas en varias casas, que señaló Wendy. Sabía que los dueños habían sido cazadores. Numerosas pistolas y muchas más balas. Como no se habían detectado muchos infectados, asumieron que la mayoría de ellos estaban muertos. Sin embargo, Wendy mencionó que Gravity Falls era mucho más grande de lo que parecía la ciudad. Explicó que lo que sabían de Gravity Falls era básicamente como el centro. Más pequeños y de aspecto más antiguo. Más allá de los árboles, unas pocas millas al sur, habitaba la mayor parte. Tal vez los infectados se quedaron en su área o se fueron al sur. Tal vez estaban escondidos en el bosque, no lo sabía. Lo que sí sabía era que habían logrado conseguir 3 generadores que funcionaban con gas y 2 que eran solares. 2 congeladores que ahora estaban completamente llenos de carnes, junto con los 2 congeladores de las 2 viviendas. Incluso tuvieron que empezar a usar el pequeño edificio como almacén para las carnes enlatadas y la comida, porque se habían quedado sin espacio en otros lugares. Dipper ahora estaba trabajando con las cámaras que había tomado de un par de tiendas. No pudo encontrar nada, aparte de las cámaras utilizadas como cámaras de seguridad en los propios edificios. Así que los estaba cableando alrededor del cementerio y llevándolos de vuelta a la casa rodante, ya que tenía el único televisor disponible. Necesitaría más, ya que solo podía cambiar de cámara. Pero por ahora, era algo. Él y Wendy habían pasado mucho tiempo juntos, desde que habían dejado a Mabel para proteger la base. Principalmente porque no estaba acostumbrada a usar armas y podría congelarse de nuevo. Parecía muy feliz de quedarse en el refugio cerrado, incluso si era un cementerio. No sabía si todavía estaba enamorado de ella o si estaba desarrollando uno nuevo. De cualquier manera, estaba preocupado por el resultado. Caídas muertas de Samsadi capítulo 3. 3 recién llegado, y otro grupo. Ababa, nota del autor, Babab reconozco que me ha costado bastante llegar a esto. No estoy seguro de por qué. Me gustan los zombies y todo lo que tenga que ver con ellos. Y tengo muchas ideas para esta ficción. Así que no estoy del todo seguro de por qué lo he estado posponiendo. Me gustaría decir que se debió a otras historias, pero eso no es cierto. He estado pasando en este por un tiempo. Pero ahora estoy de vuelta con eso. Ah, y estoy seguro de que ya sabes esto, pero no soy dueño de Gravity Falls, ni de ninguno de sus personajes. Ababa, punto de vista de Dipper, Babab habían pasado un poco más de 2 semanas desde que él, Mabel y Wendy habían comenzado a usar el cementerio como base. Con cada día que pasaba, él y Wendy traían más suministros. En su mayoría fueron en busca de más municiones y armas. Lamentablemente, no habían encontrado mucho más, no lo suficiente como para considerar hablar de todos modos. Habían encontrado arcos y flechas, y en las últimas 2 semanas, ni él ni Wendy habían podido acertar nada con ellos. Así que se agregaron a las
Armas de último recurso, junto con los machetes y los bates. La semana pasada, él y Wendy habían comenzado a ir al túnel que salía de Gravity Falls con la camioneta y el camión, tratando de mover los restos lo suficiente para poder irse. Sin embargo, una vez que movieron suficientes autos para ver más adentro del túnel, se dieron cuenta de por qué no habían visto a muchos de los infectados. Alrededor de Gravity Falls, pasando los autos, había lo que parecían ser cientos de ellos. Ni él ni Wendy sabían si habían venido de Gravity Falls o si habían venido de otro pueblo y no fueron lo suficientemente inteligentes como para salir del túnel por donde habían venido. Al principio, Dipper descartó la idea de que estuvieran muertos. Sin embargo, ahora que habían pasado casi 3 semanas, y ninguno de ellos mostraba signos de morirse de hambre, realmente hizo que Dipper se preguntara qué eran. Parece imposible con las leyes de la física que fueran reanimados muertos, pero él y Mabel habían presenciado muchas cosas en Gravity Falls que no seguían esas leyes. Por ahora, seguiría preguntándose qué eran. A pesar de la vigilancia constante, no se había transmitido nada por las ondas de radio. Algunos días, el sonido constante de estática en el fondo era casi enloquecedor. Entonces, un día, cuando él y Wendy regresaron de recolectar suministros, se encontraron con una Mabel demasiado emocionada. Mientras estaban fuera, Mabel se había aburrido y estaba revisando cosas en la casa rodante. Mientras miraba, parecía que había encontrado la radio CB grande. Dijo que había oído hablar a alguien, así que descubrió cómo funcionaba la máquina y pudo hablar con la persona. Él y Wendy también hablaron con ellos, esa había sido la razón por la que habían estado tratando de despejar el túnel. Lamentablemente, cuando regresaron, tuvieron que decirle a la persona que no podían salir del pueblo por el túnel. La gente no podía quedarse donde estaba por mucho más tiempo. Así que se perdió la única comunicación exterior. No antes de que tuvieran la oportunidad de descubrir que todas partes parecían tan malas como donde estaban. La única diferencia era que él, Mabel y Wendy conocían este pueblo. Eso y por ahora, parecían estar a salvo, por el momento. La persona o personas, Dipper no estaba seguro de si había más, nadie había preguntado, no parecían estar en un lugar seguro, así que tal vez era mejor que no pudieran atravesar el túnel. Miró a Mabel que estaba durmiendo en el sofá, Wendy también se había ido a la cama. Normalmente, él y Mabel estarían en su casa rodante, pero la razón por la que estaba despierto esa noche era algo que había visto en una de las cintas grabadas de la noche anterior. Algo había estado tratando de entrar en el patio de la tumba, y no estaba actuando como uno de los infectados. Miró los 5 monitores que tenía disponibles, una mezcla de monitores de computadora y televisores. Realmente no había muchas opciones cuando se trataba de estas cosas, así que tomó lo que pudo, aún así solo tenía que cambiar 2 de los monitores a otras cámaras. Siempre podía ver la mayor parte del área circundante al cementerio. Por ahora eso tendría que funcionar. Había estado haciendo esto durante las últimas 4 noches tratando de echarle un vistazo de nuevo. Si resultaba ser una versión más inteligente de los infectados, había que solucionarlo. Si resulta ser un sobreviviente, entonces necesitaban saber si la persona era amiga o enemiga. Pero hasta ahora, cada vez que veía algo, resultaba ser un animal de algún tipo cuando investigaba. Su mente había estado en algún lugar entre despierto y adormecido. Su mente había comenzado a dormirse, aunque sus ojos estaban abiertos, cuando notó el movimiento en el monitor. Esta vez supo que no era un animal, podía ver claramente una mano frotando algo contra los barrotes. ¿Un archivo?, se preguntó. No se había molestado en mirar la valla cuando lo había comprobado antes. ¿Podría ser esta la misma persona que cortó la cerradura de la tienda de conveniencia? Miró a su hermana dormida. ¿Debería despertarla? No, ella solo se preocuparía, pensó para sí mismo mientras amartillaba su arma. Manejaría esto en silencio, con suerte. Su primer disparo sería el último. Y Wendy y Mabel no tendrían oportunidad de preocuparse. Caminó en silencio hasta la puerta de la casa rodante. Las únicas luces encendidas provenían de los monitores, y él no iba a encender ninguna otra. Si esto era humano, no iba a hacerle saber que sabía que estaba ahí fuera. Si era humano,
¿Qué querían? Después de cortar la cadena, y ahora manipular la cerca, parecía casi deliberado atraer a los infectados a donde se escondía el trío. Pero, hasta que no lo supiera con seguridad, no podía asumir que estaban manipulando la cerca, aunque estaba seguro de que así era. Lenta y silenciosamente se dirigió a la parte de la cerca donde vio a la persona. Todavía los vio. Sacó su arma todavía moviéndose tan lento y silencioso como pudo. Oyó el roce de una lima contra los barrotes de hierro forjado. Esta no pudo haber sido la persona que cortó la cadena en Dusk Till Dawn. Sabía que, basado en las maldiciones murmuradas, no veían cómo esto podría atravesar algo. No te muevas. Dipper dijo en voz baja poniendo el cañón contra la parte superior de la cabeza de la persona. Una vez más, no quería tener que matar a nadie que no estuviera infectado. Pero no estaba dispuesto a arriesgarse con las vidas de Mabel o Wendy. Bien, la voz era extrañamente familiar. Primero, fuiste tú quien cortó la cadena en la cerca del anochecer hasta el amanecer una vez más. Sabía que esta persona no era la que lo hizo, o al menos estaba bastante seguro del hecho. No, una vez más, la voz le resultaba familiar, pero no podía ubicarla. Era como, lo sabía, pero no lo había escuchado en mucho tiempo, o no lo había escuchado a menudo. Segundo, ¿por qué estás cortando la cerca? Una pregunta razonable en cualquier momento, más aún ahora, que esta valla no solo protegía el cementerio, ahora protegía a los vivos, o una fracción de ellos. Hola, ¿has visto lo que está pasando aquí? Estoy buscando un lugar seguro. Fue Tambri, Tambri cuando miró hacia arriba quitándose la capucha de la chaqueta. De hecho, fue Tambri. Ven, tranquilamente a la puerta. Te dejaremos entrar. Ababa, punto de vista de Wendy, Wendy, se dio la vuelta y trató de ignorar a la persona que la llamaba. Wendy, necesito que salgas y ayudes a abrir la puerta. Abre la puerta. Esa frase hizo que se sentara. Dormir era lo último que tenía en mente ahora. ¿Por qué Dipper querría abrir la puerta en medio de la noche? Tambri fue el que vi en las cámaras. Así que necesito que muevas el camión o que tengas cuidado con los infectados mientras las puertas están abiertas. Wendy ya se había levantado de la cama. Ya se había puesto los zapatos y la chaqueta, y agarró su sombrero al salir de la habitación para seguir a Dipper. Había asumido que Tambri había muerto en todo este lío. En realidad, había estado bastante segura de que la mayoría de las personas que conocía estaban muertas. Así que fue un poco impactante ver a Tambri parada en la puerta detrás del camión cuando Dipper se subió. Se quedó allí con su arma levantada en caso de que personas infectadas intentaran entrar, aunque no creía que fuera necesario. Las últimas veces que habían salido habían visto cada vez menos infectados, pero más vale prevenir que curar. Una vez que se movió el camión, usó la llave para desbloquear la cadena, luego abrió la puerta lo suficiente para que Tambri entrara, antes de cerrarla y asegurarla con la cadena nuevamente. Luego esperó a que Dipper hiciera retroceder el camión contra la puerta nuevamente antes de volverse hacia Tambri. No estaba segura de qué decirle a Tambri, aunque antes de que pudiera decir algo, la adolescente un poco más joven corrió hacia Wendy y la rodeó con sus brazos. Ahogadas, sollozando, las palabras salieron de su boca, y Dipper no sirvió de nada. Pero todo lo que pudo deducir fue que había otro grupo de sobrevivientes, podrían ser más, pero Tambri solo sabía con certeza acerca de uno. Robbie y algunos otros se habían apoderado de la comisaría. Así que Dipper había tomado la decisión correcta sobre la comisaría, pensó. Toma, Dipper le había hecho a Tambri un plato de lo que habían cenado. Mabel todavía dormía en el sofá. Gracias, dijo Tambri en voz baja antes de comer con vigor. Wendy se preguntó cuánto tiempo había pasado desde que la otra chica había comido. Han pasado un par de semanas desde que comí algo que no fuera comida chatarra, y nada desde hace un par de días. Comillas porque no preguntó Wendy, se habían asegurado de no llevarse todos los alimentos de la tienda, en caso de que otros los necesitaran. Robbie. Todo lo que le preocupaba era la comida chatarra, los videojuegos, las películas y cosas inútiles. Tambri finalmente dijo después de terminar de comer. Sí, eso sonaba como Robbie. Y la mayor parte de la munición que encontraron se ha ido.
Comillas desaparecido. Dipper preguntó en voz baja para no despertar a Mabel. Sí, los idiotas se fueron a cazar al bosque. Intenté decirles que era una estupidez con todas esas cosas ahí afuera. Pero terminaron perdiendo a 3 personas, y la mayor parte de la munición porque se les cayó la mayor parte. Tambri también trató de mantener la voz baja, pero estaba claramente irritada. No sabía que eran ustedes en la casa rodante y los camiones que pasaban. Cuando la comida comenzó a agotarse, pensé en tratar de venir aquí. Bueno, si está bien con Dipper y Mabel. No tengo ningún problema con que estés aquí. Wendy dijo poniendo el plato de Tambri en el fregadero. No me importa, y estoy seguro de que Mabel tampoco. Pero Robbie no puede venir aquí, los otros idiotas tampoco. No vendrán aquí y desperdiciarán lo que tenemos. A Baba habían pasado un par de días y Wendy notó que Tambri era de mucha ayuda en la base. Hizo compañía a Mabel cuando ella y Dipper salieron a buscar más suministros. Originalmente habían dejado las carnes y alimentos para los otros sobrevivientes. Pero ahora que habían pasado un par de semanas más y no se había tocado nada, decidieron tomarlo en lugar de echarlo a perder. Si bien sabía que la comida enlatada no se echaría a perder, todavía sería una pena que se quedara allí recogiendo polvo. Porque Robbie era demasiado estúpido para aceptarlo. ¿Qué vio ella alguna vez en Robbie? Comillas, ¿estás bien? La voz de Dipper la había devuelto a la realidad. Se había estado preguntando mucho últimamente acerca de las cosas. Principalmente sobre lo idiota que había sido en el pasado con la elección de su novio. Porque nunca pudo encontrar un buen chico que la tratara bien. Aquí, déjame traerte eso. Lo siento, tengo muchas cosas en la cabeza. Wendy murmuró cuando Dipper tomó la caja de comida enlatada de sus manos. Alguien que sea dulce y amable, y que no la quiera solo por una cosa. Con personas infectadas. Que parecen ser zombies, aunque todavía no los llamaré zombies, tener que esconderse en un cementerio, y básicamente robar todo lo que tenemos. Me preocuparía si no lo hicieras. No tienes mucho en mente. Dipper se rió un poco y llevó la caja a la camioneta. Observó a Dipper, su mente enumeraba las muchas cualidades que debería haber estado buscando. Y una por una, su mente comenzó a hacer clic en cada una de esas cualidades, con el chico llamado Dipper. Bueno, ahora no es un niño, tenía 16 años. Entonces un hombre joven, adulto joven. De todos modos, ella sabría sobre su chico enamorado de ella cuando era más joven. Aún así hubiera sido incómodo. 12 y 16. Como 20 y 16 era mejor. Trató de ignorar la vocecita en su cabeza que le decía que Dipper era el tipo que debería haber estado buscando y volvió a empacar más comida, esta vez principalmente dulces. No fue muy útil, pero mantuvo feliz a Mabel. Y mantener feliz a Mabel era importante, porque Happy Mabel significaba Happy Dipper. A Baba, punto de vista de Mabel, Baba observó como una flecha atravesaba el objetivo al otro lado del cementerio. No dio en el blanco al que había estado apuntando, pero al menos dio en el blanco esta vez. Estaba segura de que podría dar en el blanco con suficiente práctica, pero no estaba segura de poder matar a uno de los infectados con él. Bien, ella había matado a un par de ellos cuando casi atraparon a Dipper. Pero eso fue más por miedo y pura suerte. Dipper quería que ella pudiera usar un arma si fuera necesario. Pero no quería desperdiciar la munición que tenían, incluso si Dipper le decía que ahora tenían suficiente. Comillas, hey, ¿qué estás haciendo?, preguntó Tambri al doblar la esquina. A decir verdad, no estaba muy feliz de que Tambri se quedara con ellos. A ella realmente no le gustaba mucho la otra chica en el pasado. Parecía ensimismada y simplemente mala. Pero sin su teléfono, y teniendo que actualizar algo en línea cada 10 segundos. Tambri era en realidad una buena persona y me ayudó. Lo que es más importante, había alguien con quien hablar cuando Dipper y Wendy salían a buscar suministros y más gasolina para los generadores. Tratando de usar este arco. Mabel dijo mientras colocaba otra flecha y apuntaba. Esta vez, la flecha se acercó más a la marca del objetivo, pero aún no lo suficientemente cerca. Como la gente hizo esto con tanta velocidad, tenía que concentrarse y apuntar, y se sentía como si le llevara una eternidad hacerlo. Vaya, eso fue increíble.
Hubiera sido mejor si realmente hubiera alcanzado lo que estaba apuntando. Mabel murmuró. A Baba el almuerzo había sido cocinado poco después de que Dipper y Wendy regresaran. Y todo había sido guardado. Dipper, por supuesto, tuvo que recalcular. Todo basándose en la cuarta persona del grupo. Y la comida no duraría tanto. Dipper había mencionado la idea de cazar. A nadie le gustó la idea, excepto a Dipper. Pero Dipper planteó un buen punto al respecto. Se acercaba el invierno y necesitarían comida para sobrevivir. Necesitarían agua embotellada en caso de que las tuberías de agua se congelaran en el invierno. Tenía razón, pero no solo. Podía haber infectados, sino que Robbie podía estar ahí afuera con un arma, listo para disparar a cualquier cosa que se moviera. Hola, Dip llamó mientras caminaba hacia la pequeña casa rodante donde estaban sus habitaciones. Estaba catalogando otras cosas en este momento. Hola Mabs. Se había vuelto mucho más tranquilo desde que dejó Dusk Till Dawn, y desde que descubrió que lo que había estado al acecho alrededor de las puertas no era más que Tambri. Aunque todavía miraba las grabaciones de las cámaras, porque quien quiera que haya cortado las cadenas aún podría estar ahí fuera. O podrían haber terminado siendo comida para zombies a estas alturas. Comillas, necesitas ayuda allí. Brosep quería estar más cerca de él, pero sabía que las cosas estaban agitadas en este momento. Durante el invierno, no tendrían nada más que tiempo. Difícilmente saldrían a buscar suministros, esa era la razón principal por la que lo estaba haciendo ahora. El invierno mismo no estaba tan lejos. Dipper había dicho que podrían empezar a ver nieve en cualquier momento. Nieve que los dejaría atrapados en el cementerio, a menos que fueran a algún lugar a pie. Normalmente, cuando pasaban las vacaciones. Aquí, las carreteras habrían estado despejadas, pero ya no habría nadie limpiando las calles. Y viajar en la nieve sería peligroso a pie. En realidad acabo de terminar. Pero tal vez tú y yo podamos salir corriendo a la tienda de vídeos. Ver si esos idiotas dejaron algo bueno. Mabel solo lo miró. ¿Qué quería de películas? Comillas, ¿quieres pasar todo el invierno sin hacer nada? Quiero decir que hará demasiado frío para hacer algo afuera. Así que estaremos atrapados adentro la mayor parte del tiempo. Acepto el punto. Entonces, solo nosotros como en los viejos tiempos. Ya sabes, excepto la amenaza de que algo intente comernos. Ambos se rieron a pesar de que, podría suceder que se los pudieran comer. Caídas muertas de Samsadi capítulo 4. 4 balas y ositos de goma. A Baba, nota del autor, Babab, no le estoy pidiendo a todos que revisen cada capítulo, eso no es lo mío. Pero esta vez, les pregunto a los lectores si les gusta que lo revisen. Solo porque tengo muchas historias activas en mi plato. No sé si alguien está disfrutando de la ficción si nadie dice nada. Y no quiero perder el tiempo en una ficción que nadie está disfrutando, cuando podría estar gastando ese tiempo en otras ficciones. Así que si te gusta, házmelo saber. Incluso si es solo un PM y no una revisión. No tiene que ser largo aliento ni nada. Solo algo para avisarme, no estoy perdiendo el tiempo. Ah, y estoy seguro de que ya sabes esto, pero no soy dueño de Gravity Falls, ni de ninguno de sus personajes. A Baba, punto de vista de Mabel, Baba de Mabel tuvo que admitir que el día que pasó con su hermano había sido uno de los mejores en mucho tiempo. Tal vez era el hecho de que habían estado tan preocupados por todo lo demás que simplemente no habían tenido la oportunidad de pasar tiempo juntos. Dipper acababa de empezar a estar durante el día, por lo que permitió más contacto entre los dos. Pero incluso eso había sido limitado con el conteo diario de Dipper, sobre todo en la base, lo cual ella sabía que era importante. Ella hizo. Pero ella necesitaba tiempo con su hermano. Él era todo lo que le quedaba, que ella supiera. No podían ponerse en contacto con sus padres y habían dejado de intentarlo. Dipper no le había dicho esto abiertamente, pero Mabel lo había escuchado hablando con Wendy. Le dijo al adolescente mayor que era mejor seguir adelante y llorar su fallecimiento ahora, para suavizar el golpe más tarde. Sabía que él no estaba haciendo frío. Ella sabía que él no quería que sus padres estuvieran muertos. Pero las posibilidades de que sobrevivieran eran escasas o nulas. Se había quedado dormida llorando un par de noches la semana anterior.
Y aún le dolía saber que sus padres probablemente estaban muertos, pero no le dolía tanto. Tal vez el dolor siempre estaría ahí. Actualmente, ella y su gemelo estaban mirando a través de la tienda de vídeos. El otro grupo había dejado mucho. El grupo de Robbie. ¿En serio, quién seguiría a ese idiota?, se preguntó. A ella realmente nunca le había gustado el chico mayor. Sí, ella lo había ayudado cuando Wendy lo dejó, pero solo porque le gustaba que la gente fuera feliz. No tenía nada que ver con él en general. Mabel era simplemente una persona servicial por naturaleza. Si no fuera por la falta de clientes, el hecho de que no había nadie detrás de los mostradores o que algunas películas habían sido lanzadas, habría asumido que era solo un día normal. Que no había pasado nada que hubiera puesto en riesgo a la humanidad. Pero esas razones, y el hecho de que su hermano tenía un arma enfundada en su cadera, la mantuvieron plantada en la realidad. Entonces, ¿qué piensas? Mabel Dipper llamó desde frente a ella. Casi había llenado su bolsa de lona con películas, programas de series, y dulces, pero no mencionaría eso. Ella ya tenía muchos dulces en la base, pero más dulces no harían daño, ¿verdad? Tal vez un poco más. Quiero decir que siempre podemos volver más tarde, tal vez. Pero creo que tenemos suficiente para empezar. Entre los dos, probablemente tenían más de 100 películas solo, sin contar las series. Reunieron varios juegos después de que Dipper logró encontrar un sistema de juego. No todo sería diversión y juegos, pero realmente necesitaban algo para pasar el tiempo durante el invierno. Sí. Podemos. Pero quiero decir, tenemos suficiente por ahora, ¿verdad? Dado que las bolsas de lona estaban llenas y cada una había sido arrojada 2 veces en la parte trasera de la camioneta, diría que tenían más que suficiente. Está bien, adelante y enciende el sub, estaré allí. ¿Lo tienes, Broski? Se subió al asiento del conductor y encendió el sub. Cuando escuchó un fuerte ruido, ¿el sub fue contraproducente?, se preguntó a sí misma, hasta que lo escuchó de nuevo. Fuego. De pistola. Mabel. Vuelve. Ahora escuchó a Dipper desde el interior de la tienda. Estaba a punto de protestar, cuando él continuó. Comillas, atrapa a Wendy y trae armas, estúpido, pensó para sí misma. Había menos infectados, así que solo Dipper trajo su arma y tal vez algunos cargadores. Los disparos no eran de él, no eran de... Miró por el espejo retrovisor lateral y vio a la gente, no a las criaturas infectadas que corrían hacia la parte trasera de la camioneta. Comillas, ve ahora, Dipper gritó y comenzó a disparar a las personas que corrían hacia ella. Comillas, por favor, lo puso en marcha y pisó el acelerador, dirigiéndose hacia el cementerio. No quería dejar a Dipper, pero necesitaba conseguir armas. Dipper no podía manejarlas todas por sí mismo. Comillas, Wendy prácticamente gritó por el valkie-talkie que Dipper había encontrado en una de las tiendas de casa. Ella no esperó una respuesta, prepara las armas. Regresaré. Alguien le está disparando a Dipper. Abre la puerta, Wendy está abriendo la puerta ahora, se oyó la voz de Tambri por el dispositivo. Obviamente, Wendy no había perdido el tiempo para responder que era bueno. Cuando Mabel llegó a la base, Wendy estaba parada afuera con una bolsa de lona, la misma que había usado el primer día. Un rifle colgaba de su hombro y una pistola en su mano. Tambri estaba cerrando los candados de la puerta con solo una pistola en la mano. No se perdió el tiempo ya que se apresuraron a entrar en la camioneta, y Mabel volvió a pisar el acelerador. Las llantas levantaron la grava debajo de ellos, y ella se dirigió de regreso a la carretera, que la llevaría de regreso a Dipper. A Baba. Cuando llegaron allí, Dipper no estaba a la vista. 3 cuerpos tirados en la calle. Mabel asumió que cuando Dipper estaba disparando a las personas que venían hacia ella, debió haber golpeado a un par. Pero todavía había más de 3. Pero no había señales de Dipper. Tambri confirmó que los 3 cuerpos en el suelo eran personas del grupo de Robbie. Lo que significaba, que Robbie tenía a Dipper por alguna razón o lo había matado. Dentro del videoclub había otros 2 cuerpos. Ninguno de los 2 pertenecía a Dipper, cosa que Mabel agradeció. Pero aún estaba preocupada de que su hermano no se encontrara por ningún lado. ¿Qué iban a hacer? Dipper era él, que mantenía todo unido. Ella tenía que encontrarlo.
Buscaron hasta que el sol comenzó a ponerse y no hubo señales de Dipper. Incluso usaron la mira telescópica del rifle para vigilar la comisaría. Wendy había visto a Robbie y parecía enojado. Lo cual Wendy le dijo que era una buena señal. Si estaba enojado, no obtuvo lo que quería, lo que significa que no obtuvo a Dipper. Derecha. A Baba. Punto de vista de Dipper, Baba a Dipper no le habían dado muchas opciones después de que obligó a su hermana a irse. Estaba desarmada y necesitaba irse. Solo esperaba que una vez que llegara a la base, Wendy no la dejaría regresar. Había hecho todo lo posible para salvar a su hermana. Incluyendo sacrificarse a sí mismo para que ella pudiera vivir. Solo porque me esté sacrificando por ella, no. Significa que vaya a caer sin luchar, se dijo a sí mismo antes de levantarse de detrás de un estante. Sus 2 primeros tiros fueron más que afortunados. Ni siquiera había oído a las 2 personas entrar en el videoclub. Su cuerpo se movió casi por instinto cuando levantó su arma mientras los 2 estaban conmocionados y disparó 2 tiros. Una bala le dio a uno de ellos en el pecho, y el otro encontró su hogar en el cráneo de un niño. Ambos sobre su edad. Lo enfermó, pero era sobrevivir o morir, no. Una calma repentina lo invadió cuando expulsó el cargador vacío y metió otro. Al salir, agarró el rifle automático que tenía uno de ellos y revisó sus bolsillos y sacó 2 cargadores. Y luego agarró la pistola del otro. No tuvo miedo cuando salió de la tienda de vídeos. Se disparó un tiro. Y sintió que el aire pasaba junto a su cabeza. Apretó el gatillo del rifle y todos corrieron. Excepto los 3 que cayeron al suelo. Luego, tan rápido como llegó la calma repentina, se fue nuevamente cuando escuchó gritos para atraparlo. No esperó a ver cuántos más iban a venir, debería haberle preguntado a Tambri cuántas personas tenía Robbie en su grupo. Una vez que vio a la primera persona alrededor del costado de uno de los edificios, su interruptor de lucha o huida cambió al modo de huida. Y corrió. Escuchó disparos que venían detrás de él. Y sintió que algo le quemaba el brazo izquierdo, pero siguió corriendo. Ababa pasó infectados, negocios y casas mientras corría. Corrió hasta donde sus piernas se lo permitieron. Cuando finalmente dejó de correr, se encontró solo en el bosque. No escuchó nada a su alrededor, aparte de la vida animal. Sin gritos, sin correr, sin gemidos o gemidos de infectados. Al menos eso fue bueno. Tener que luchar contra infectados o el grupo de Robbie, solo atraería al otro. El único problema era que no sabía exactamente dónde estaba. Estaba acostumbrado a los bosques y bosques alrededor de la cabaña. Y la única salida que sabía de esta era por donde había venido. Vio lo que parecía ser un pequeño edificio en uno de los arroyos que corrían a través de las caídas de gravedad. El edificio tenía una gran rueda que giraba con el agua en movimiento. La única suposición de Dipper fue que generó electricidad para parte del área. Esto o nada, pensó en voz alta mientras empujaba la puerta para abrirla, luego la cerró al entrar. No había mucho. En el antiguo edificio. En un rincón había una mesa y un par de sillas. Una puerta contra la pared del fondo, que sin duda conducía a la maquinaria del otro lado. Un hogar contra una de las paredes laterales y una luz de cabeza. Una vez que logró recuperar el aliento, notó algunas cosas. 1. No se había dado cuenta de lo frío que estaba hasta ahora, y parecía estar cada vez más frío. Encontró un par de piezas de tela y las prendió fuego, usándolas para encender un fuego en el hogar, usando los troncos viejos que estaban al lado. Moviendo los troncos había sido cuando notó otra cosa que parecía estar mal. Le dolía el brazo izquierdo, ahora que su adrenalina había comenzado a desaparecer. Usó principalmente su brazo derecho para encender el fuego. Sabía que el fuego podría atraer a Robbie. Ya a los demás, pero también sabía que si no conseguía calor, podría morir congelado. El invierno ya había llegado, solo que aún no había nevado. Arrastró la silla de la mesa al lado de la chimenea, colocándola de modo que mientras estaba cerca del fuego, también pudiera ver la única entrada y salida. Luego hizo que examinara su brazo. Se quitó la chaqueta, luego la camisa. Y se le cortó el aliento en la garganta cuando fue a palparse el brazo. Solo podía ver la herida de salida en la parte delantera de su brazo. Pero eso fue bueno, ¿verdad?
Significaba que la bala no estaba en su brazo y que no le dio en el hueso. Sumado a la cara que acababa de correr hasta aquí sin desangrarse, no se golpeó ninguna arteria. Empezó a marearse después de atarse parte de la camisa alrededor de la herida. Miró a través de la bolsa que había llevado de la tienda de vídeos. Mabel debe haberlo dejado caer, pensó. Ni siquiera recordaba haberlo recogido. Pero tenía que ser Mabel. Los dulces y refrescos escondidos dentro tenían que ser de ella. Esta vez, sin embargo, estaba realmente agradecido por su adicción al azúcar. Si bien no se estaba desangrando, una buena cantidad se había empapado en su chaqueta y los azúcares ayudarían. Consumió parte de una caja de caramelos y media gaseosa después de echar unos leños más al fuego. Se sintió caer de la silla poco después de haber comido. Pero todo se había vuelto negro justo antes de que golpeara el suelo. A Baba, punto de vista de Wendy, Baba Wendy se sentó en la casa rodante viendo a Mabel dormir en el sofá. Habían pasado 2 días desde que Dipper desapareció. Después de vigilar la estación de policía, supieron que Robbie no tenía a Dipper, porque Robbie estaba furioso porque había logrado escapar. Esas fueron las buenas noticias. Sin embargo, las malas noticias. Dipper había sido golpeado. Entonces, ¿qué piensas? Wendy Tambry le preguntó, luego se sentó frente a ella en la mesa. Comillas acerca de su voz era casi monótona. Ella no sabía qué debían hacer. Todas las ideas que habían tenido. Todo lo diseñado para mantenerlos a salvo, todo había sido Dipper. Sí, ella conocía la ciudad mejor que Dipper. Pero no se le habría ocurrido asaltar las casas de los cazadores que había conocido. No habría pensado en comprar la casa rodante o los generadores. Ni nunca, jamás, pensó en usar el cementerio como base. Dipper, ¿crees que está bien? Tambry se había preocupado junto con ella y Mabel, porque Dipper había decidido ayudar esa noche en lugar de matarla. También había mencionado que si los papeles se invirtieran, Robbie le habría disparado a cualquiera primero, sin molestarse en hacer preguntas. Tengo que creer que está bien. Vale, le han disparado. Pero se escapó, ¿verdad? No quería pensar en él sangrando por ahí, con esas cosas infectadas corriendo por ahí. ¿Podían oler la sangre? ¿O solo atacaban cosas que se movían? Oirían sus gemidos. Y por el aspecto del lugar cuando aparecieron, dudaba que le quedara poca munición, si es que él tenía alguna. Solo hemos llegado tan lejos gracias a él. Y si él está bien, esperemos que mentalmente esté bien. Comillas mentalmente sí, porque no solo tuvo que matar a Stan, sino que, por lo que parece, también tuvo que matar a 5 personas.